Tengo una rasqueta de ebanista en la mano izquierda y sobre el banco de trabajo descansa un sobre de mesa que un cliente me trajo hace 3 días. Es un tablero de roble macizo, bien construido, pero cubierto por una capa gruesa de poliuretano brillante que apenas tiene 6 años de vida. Mientras arrastro el acero templado sobre la superficie, el sonido es agudo, desagradable, como si estuviera rascando un cubo de plástico barato. Lo que se desprende no es viruta de madera ni aroma a resina. Es un polvo blanco, seco, cargado de electricidad estática que se pega a los vellos de mis brazos y huele a refinería. El poliuretano está cuarteado en las esquinas, despegado en las zonas donde la humedad del invierno hizo que el roble se expandiera de forma natural. La madera debajo está ahogada, pálida, como si llevara un lustro, enterrada, viva bajo una mortaja de plástico. A mi derecha, en el rincón más tranquilo del taller, hay un arcón que compré en un mercadillo del norte de Europa hace casi una década. Es una pieza humilde, probablemente construida a finales del siglo XVIII por un carpintero rural. Cuando paso la palma de la mano por su tapa, la sensación es radicalmente distinta. No hay asperezas, no hay escamas de barniz que amenacen con clavarse en la piel. La madera está viva, templada al tacto, con un brillo profundo y satinado que parece brotar del interior de las propias fibras la peta. Ese arcón ha soportado inviernos húmedos, mudanzas, el humo de las chimeneas y el roce constante de varias generaciones de manos que buscaban herramientas en su interior. Nunca ha sido lijado hasta la madera virgen. Nunca ha visto una lata de barniz sintético. Su protección se mantiene intacta, flexible, respirando al unísono con el roble desde hace más de 200 años. Existe una fórmula para acabar la madera que es tan sumamente eficaz que protegió el trono de Enrique VIII en Inglaterra. Selló las cubiertas de los barcos de guerra de la Armada Británica frente al salitre del Atlántico Norte y preservó el mobiliario de las comunidades Shaker, que hoy en día sigue brillando en los museos como si el maestro artesano le hubiera dado la última pasada esta misma mañana. No requiere maquinaria pesada, ni laboratorios químicos, ni trajes de protección ambiental para su aplicación. Consta de 3 ingredientes básicos que cualquiera puede conseguir sin esfuerzo. Puedes mezclarlos todos en un frasco de vidrio, sobre la encimera de tu cocina en menos de 5 minutos. No tiene una marca comercial registrada, carece de patente internacional y ninguna corporación multinacional posee los derechos de su fórmula. Y esa es, con absoluta certeza, la única razón por la cual nunca has oído hablar de ella en los canales habituales de distribución. Este acabado tradicional no desapareció de los talleres, porque hubiera fallado en su propósito. No fue sustituido porque la tecnología moderna encontrara una solución superior que protegiera mejor la madera frente al paso del tiempo. Dejó de utilizarse por la razón opuesta. Funcionaba tan bien, era tan duradero y tan sencillo de mantener por el propio usuario, que eliminaba por necesidad de volver a comprar una lata de barniz en toda la vida. En la lógica del mercado moderno, un producto que dura para siempre es un error de diseño que destruye el negocio. Si un artesano o un propietario puede resolver el problema de la protección de sus muebles una vez y no volver a gastar un solo céntimo en las próximas 3 décadas, el mercado se estanca. Una industria que mueve miles de millones de euros al año no puede sobrevivir basada en la permanencia. Necesita el ciclo constante de la degradación, el lijado, la eliminación del residuo y la compra de una nueva lata con una etiqueta de color diferente que promete, una vez más, lo que la anterior no pudo cumplir. Llevo más de 20 años trabajando la madera con mis propias manos. He cometido todos los errores imaginables en este oficio. Durante mis primeros años, yo también me dejé seducir por las promesas de la industria química. Compraba latas caras con etiquetas relucientes que hablaban de resistencia extrema, filtros para rayos ultravioleta y acabados vitrificados de alta dureza. Pensaba que el progreso consistía en aislar la madera del mundo exterior, meterla dentro de una urna plástica transparente para que nada pudiera alterarla. Tuve que ver cómo mis propios trabajos de aquella época regresaban al taller 10 o 12 años después, con el barniz amarillado, agrietado por los cambios estacionales de humedad y desprendiéndose a tiras revueltas con la mugre, para darme cuenta de que estaba equivocado. Estaba peleando contra la naturaleza del material en lugar de aliarme con ella. Fue ahí cuando empecé a limpiar las estanterías de productos sintéticos y a buscar en los cuadernos de taller de los maestros que nos precedieron personas que no tenían prisa y cuyos criterios de calidad se medían en generaciones, no en años comerciales. Esta es la investigación sobre el acabado de aceite de linaza y cera de abejas, la protección más resistente en 400 años de artesanía, y la crónica de la década que intentó borrarla por completo de nuestra memoria colectiva. Para entender cómo este conocimiento llegó a mis manos y por qué funciona con tanta precisión matemática en mi taller actual,
Debemos hacer un viaje hacia atrás en el tiempo y situarnos en el norte de Europa, concretamente en el año 1541. En las estancias húmedas y frías del Palacio de Hampton Court, los carpinteros reales de Enrique VIII se enfrentaban a un problema técnico de primer orden. Debían revestir las grandes salas con paneles de roble macizo que soportaran la condensación, la humedad extrema de los inviernos ingleses y el calor seca y eco de los enormes fogones de piedra. Aquellos hombres no disponían de calefacción centralizada ni de deshumidificadores eléctricos. Sabían perfectamente que el roble es una madera nerviosa, un material higroscópico que absorbe y libera agua del ambiente de forma constante, ensanchándose y encogiéndose varios milímetros por cada metro de anchura a lo largo de las estaciones del año. Si sellaban esa madera con una capa rígida, la propia fuerza interna del roble terminaría por romperla. La solución que aplicaron no era un invento reciente de la época. El aceite extraído de las semillas de la planta del lino, conocido como aceite de linaza, ya se utilizaba como tratamiento protector desde al menos el siglo XIII en toda Escandinavia, los Países Bajos y las Islas Británicas. Sin embargo, fue en la Inglaterra Tudor donde este oficio alcanzó su madurez técnica y su formalización documental. Los libros de cuentas de la Casa Real de la década de 1540 registran compras masivas y detalladas de aceite de linaza, crudo y bloques de cera de abejas virgen destinados exclusivamente de los muebles, las carpinterías estructurales. Los maestros artesanos calentaban la cera de abejas al baño María para ablandarla, la disolvían en el aceite de linaza, previamente aligerado con esencia de trementina natural destilada de la resina de pino, y aplicaban la mezcla templada directamente con paños de lana basta sobre la madera lijada a mano. El proceso físico que ocurría en ese instante es lo que diferencia a la artesanía de la producción industrial de baja calidad. El aceite penetraba profundamente en las células abiertas de la madera, ocupando el espacio que antes ocupaba el agua. La cera, al enfriarse, rellenaba los poros superficiales del grano y se endurecía ligeramente, ofreciendo una barrera física contra el polvo y los derrames líquidos. Juntos, estos ingredientes no creaban una película postiza sentada sobre la madera, sino que se integraban dentro de ella, uniéndose a nivel celular. Hacia el año 1600, esta formulación exacta ya se había extendido por todos los talleres del continente. Los ebanistas holandeses la llevaron consigo a la Colonia del Cabo en Sudáfrica y a Nueva Ámsterdam en América del Norte. Los colonos ingleses la introdujeron en los asentamientos de Jamestown y Plymouth. Por su parte, los astilleros escandinavos dependían por completo del aceite de linaza para proteger los tablones del casco y las maderas de cubierta de sus barcos frente al castigo continuo salada y el hielo del Atlántico Norte. La receta variaba sutilmente, según el taller, la región o la disponibilidad de los materiales locales. Algunos maestros añadían una pequeña proporción de colofonia, que es la resina sólida del pino, para aportar una mayor dureza final al conjunto. Otros preferían incrementar el porcentaje de cera de abejas para obtener un brillo más suave y sedoso al tacto. No obstante, el núcleo de la fórmula permanecía inalterable: aceite de linaza para penetrar, cera de abejas para sellar y un solvente natural para licuar y mezclar los elementos. 3 ingredientes simples que se combinaban en frío o con un calor moderado. Se extendían con un simple trapo de algodón y se pulían a mano hasta obtener un resplandor profundo. He tenido la oportunidad de estudiar de cerca algunas de las piezas más antiguas que sobrevivieron gracias a este método. En el Museo de la Victoria y el Alberto, en Londres, existen cofres de roble de la época Tudor que aún conservan restos microscópicos de su acabado original de aceite y cera. Un hecho que fue confirmado mediante análisis de espectrografía realizados por laboratorios independientes en el año 1997. Lo verdaderamente asombroso cuando observas esas maderas de cerca no es solo su coloración oscura y noble, sino el estado físico del material. El roble no se ha agrietado, no se ha abierto en las uniones ni se ha resecado lo más mínimo en casi 500 años de existencia. El acabado no formó una cáscara quebradiza que el tiempo pudiera cuartear, en su lugar. Se movió con la madera a medida que ésta se dilataba y contraía con el paso de los siglos. Los maestros del pasado entendían un principio fundamental de la ingeniería de materiales que la industria actual parece haber olvidado por completo. La madera nunca muere realmente. Sigue interactuando con el entorno de por vida. El secreto de su durabilidad no reside en intentar momificarla bajo una capa hermética de compuesto sintético, sino en dotarla de una defensa flexible que trabaje a favor de su propia naturaleza. Cuando visito construcciones antiguas o examino herramientas que pertenecieron a carpinteros de hace 3 generaciones, compruebo que sus mangos de fresno y sus bancos de trabajo de haya siguen siendo funcionales hoy en día por este motivo exacto.
En mi propio taller, cada vez que restauro una pieza descuidada empleando esta mezcla tradicional, reafirmo que los antiguos artesanos no recurrían a estos elementos por falta de alternativas químicas, sino porque sabían, tras cientos de años de observación directa, que esta combinación garantizaba la longevidad del objeto mucho más allá de su propia existencia humana. Para pasar de la teoría de los libros de historia a la cruda realidad del banco de trabajo, es necesario ensuciarse las manos. En mi taller he sistematizado este conocimiento ancestral en 4 técnicas fundamentales que utilizo de forma habitual. La primera de ellas es la preparación y estabilización de la mezcla base, una fórmula que en los antiguos gremios del norte de Europa se conocía como linoljevax, pronunciado linoljevax, que significa literalmente cera de aceite de linaza. Su función es crear el compuesto penetrante principal. El problema que resolvemos aquí es el colapso por rigidez que sufren los acabados modernos. Cuando aplicas un tano convencional, estás extendiendo una película de plástico líquido de aproximadamente 0,1 milímetros de grosor sobre la superficie. A los 5 años, la radiación ultravioleta rompe las cadenas poliméricas de ese plástico, creando microfisuras invisibles a simple vista. A los 10 años, la humedad ambiental penetra por esas grietas y queda atrapada entre el plástico y la madera, comenzando un proceso de oxidación que tiñe el roble de un color grisáceo y desagradable. A los 50 años, el barniz sintético es una costra descascarillada que se desprende al menor contacto. El mecanismo de funcionamiento de la mezcla tradicional es completamente inverso. El aceite de linaza crudo posee un tamaño molecular tan reducido que es capaz de penetrar hasta 3 milímetros de profundidad dentro de los lúmenes celulares de la madera, según los datos volumétricos del estudio de durabilidad de 1999. Una vez dentro, el ácido linolénico presente en el aceite reacciona con el oxígeno del aire, iniciando un proceso de polimerización natural que transforma el líquido en un gel sólido y elástico que rellena los huecos internos. La cera de abejas, al enfriarse, cristaliza en los poros superficiales, sellando las vías de entrada de contaminantes externos sin bloquear el paso del vapor de agua, para preparar este acabado base en mi taller. Utilizo una proporción estricta en peso: 3 partes de aceite de linaza crudo purificado, una parte de cera de abejas virgen en escamas y una parte de esencia de trementina pura, destilada de la resina de pino. Si trabajas con maderas muy densas como el nogal o el olivo, puedes reducir la cera a media parte para facilitar la penetración. Recuerdo perfectamente la primera vez que intenté realizar esta mezcla hace 25 años. Cometí el grave error de calentar los ingredientes en un cazo directamente sobre una llama abierta en mi antiguo cobertizo. Los vapores de la trementina, que alcanzan su punto de inflamación a tan solo 35 grados centígrados, se inflamaron en un segundo, obligándome a sofocar el fuego con una manta de lana vieja y llenando el taller de un humo negro espesísimo. Aprendí a golpes que la seguridad en este proceso no es negociable. Ahora utilizo una placa eléctrica calefactora y el método del baño María, manteniendo la temperatura controlada de forma estricta a 65 grados centígrados, que es el punto exacto donde la cera de abejas se funde por completo y se integra con el aceite de linaza sin degradar las propiedades del solvente natural. Cuando la mezcla se enfría, adquiere la consistencia exacta de una manteca suave, de un color dorado pálido, que huele limpiamente a colmena y a bosque de pinos. Al realizar una prueba física de rayado con un punzón de acero sobre 2 piezas de pino flandés, una acabada con poliuretano y otra con esta mezcla base, la diferencia es abismal, en la muestra sintética. El plástico se fractura y se levanta en los bordes del surco de forma irreversible. En la pieza tratada con aceite y cera, la madera se deforma de manera elástica, absorbiendo el impacto. Y basta con frotar la zona con un trapo para que la marca casi desaparezca por completo. La segunda técnica esencial es el bruñido térmico por fricción, conocido tradicionalmente en los talleres escandinavos como el método Gnidning, pronunciado Gnidning. Su función es catalizar el proceso de curado y forzar la penetración profunda de la cera en las traqueidas de la madera. Los barnices modernos dependen de la evaporación rápida de solventes químicos altamente volátiles, que exigen unas condiciones de temperatura de laboratorio de exactamente 21 grados centígrados. Si aplicas poliuretano en un taller frío a 10 grados, el producto se queda pegajoso durante días, atrapando todo el polvo en suspensión, si lo aplicas a 35 grados en pleno verano. Se seca tan rápido que forma burbujas de gas atrapadas en la película plástica, arruinando a pájaro de forma permanente. El método tradicional del bruñido solventa esto mediante la generación de calor mecánico localizado. El frotamiento enérgico eleva la temperatura de la superficie de la madera hasta unos 45 grados centígrados de forma puntual.
lo que reduce drásticamente la viscosidad de la cera de abejas y la obliga a fluir por capilaridad hacia los canales microscópicos del grano. Pantara a ejecutar esta técnica. Necesitas un bloque de corcho natural de alta densidad envuelto en un paño de lana, basta cortado de una manta vieja. Los trapos de microfibra o de algodón moderno no sirven, ya que no generan la resistencia térmica necesaria ni acumulan el calor de la misma manera. En mis primeros intentos con este método, solía aplicar la manteca de aceite y cera de forma generosa, pensando que cuanta más cantidad absorbiera la madera, mejor sería la protección. El resultado fue un desastre pastoso que tardó 3 meses en dejar de estar pegajoso y que tuve que retirar raspando la superficie con una rasqueta de ebanista y esencia de trementina pura. La regla de oro que me enseñó la práctica es taxativa. Debes aplicar el producto como si fueras un mendigo y frotar como si fueras un loco. Extiendo una capa tan fina que parece invisible, y acto seguido comienzo el movimiento de vaivén con el bloque de corcho, siguiendo siempre la dirección de la veta. El sonido del proceso es tu mejor indicador técnico. Al principio es un roce áspero, pesado, pero tras unos 3 minutos de trabajo rítmico, el sonido cambia a un deslizamiento siseante, suave y armónico. Al pasar los dedos por el panel de roble, la sensación táctil ya no es la de una madera seca o una superficie plástica fría. Es una textura sedosa, templada, que conserva el relieve natural de la fibra pero elimina cualquier aspereza. Al medir el grosor de la capa protectora con un micrómetro digital de precisión, el poliuretano añade entre 75 y 100 micras de espesor sobre la madera virgen, mientras que el acabado bruñido registra un valor de 0 micras de película superficial. El acabado no está sobre la madera, es la madera misma la que ha sido modificada internamente. La tercera técnica es específica para la zona más vulnerable de cualquier estructura de madera, el sellado de madera de testa. Una metodología denominada en la carpintería tradicional sueca como entreforsegling, pronunciado entroforsegling. La testa de la madera funciona exactamente igual que un haz de pajitas para beber. Absorbe el agua por capilaridad hasta 20 veces más rápido que las caras planas del tablón. Si aplicas un barniz de poliuretano en la testa de los postes de una viga exterior o en las patas de una mesa de jardín, la madera se moverá de forma violenta en los extremos debido a los picos de humedad estacional. El poliuretano, incapaz de estirarse tanto, se agrieta en los bordes en menos de 3 años. El agua de lluvia entra por esas fisuras, queda confinada en el interior de las fibras, sin poder evaporarse y pudre la madera desde dentro hacia afuera en un plazo de 10 años, destruyendo la integridad estructural de la pieza. Para resolver este problema, modifico la fórmula base incrementando la densidad y añadiendo dureza mediante un elemento cristalino natural, la colofonia, que es el residuo sólido que queda tras la destilación de la resina de pino. La proporción para este sellador de testas es de 2 partes de aceite de linaza, 2 partes de cera de abejas y media parte de colofonia triturada hasta convertirla en un polvo fino de color ámbar. Caliento esta mezcla a 80 grados centígrados para asegurar la disolución completa de la resina de pino. Hace 20 años construí un par de portones de roble macizo para la entrada de mi finca. En el portón izquierdo apliqué un barniz marino sintético de alta gama en las testas superiores, en el portón derecho inundé las testas con esta mezcla caliente de aceite, cera y colofonia, aplicando 3 capas sucesivas espaciadas por 24 horas. A los 7 años de exposición continua a la lluvia invernal y al sol abrasador del verano, el portón izquierdo mostraba signos evidentes de pudriscón blanda en las cabezas de los maderos, con el barniz despegado en grandes placas negras. El portón derecho sigue hoy exactamente igual que el día que lo colgué. Al tocar esa testa tratada con resina, notas una superficie dura como el cuerno o el hueso pulido, totalmente impermeable. Si dejas caer una gota de agua sobre la testa protegida con el método tradicional, la gota permanece en forma de esfera perfecta durante horas hasta que se evapora por completo, sin que una sola molécula de líquido consiga penetrar en los vasos conductores de la madera. La cuarta técnica es la renovación celular sin desbastado, conocida como Det Nyanlagda Skiktet, pronunciado Det Nyanlagda Skiktet. Es el proceso de mantenimiento definitivo que rompe con la obsolescencia programada de la industria química. Cuando un suelo o un mueble tratado con poliuretano sufre el desgaste del paso diario, se producen arañazos profundos que exponen la madera virgen. Como el poliuretano curado ya ha completado su reacción química de forma irreversible, una capa nueva de barniz sintético no puede fusionarse molecularmente con la capa vieja degradada, simplemente se asienta encima de ella, creando un problema de falta de adherencia que provocará el desprendimiento de ambas capas en poco tiempo. La única solución industrial es destructiva,
Debes meter una lijadora de banda, generar nubes de polvo nocivo durante horas y desbastar entre 0,5 y 1 milímetro de madera noble para llegar de nuevo a la fibra limpia, arruinando los enchapados finos y holgando las tolerancias de las uniones. El mecanismo de la mezcla tradicional permite una regeneración molecular completa, porque el aceite y la cera del interior de las células permanecen en un estado químicamente receptivo de por vida. El solvente natural de la nueva capa blanda temporalmente los componentes de la capa antigua, permitiendo que las nuevas moléculas de aceite de linaza se entrelacen con las originales a nivel celular. Para llevar a cabo esta renovación en mi taller, utilizo la misma mezcla base pero aligerada con un 20% extra de esencia de trementina pura para aumentar su capacidad de disolución y un cepillo de raíces de cerda rígida. Hace poco entró en mi taller una mesa de comedor de estilo shaker, que había soportado 15 años de cenas familiares, rozaduras de platos calientes y cercos blancos causados por vasos húmedos. En lugar de encender la lijadora excéntrica y destruir la pátina histórica acumulada por la madera, humedecí un paño con la mezcla base aligerada y froté toda la superficie con firmeza. En menos de 40 minutos, los cercos blancos de humedad desaparecieron por completo a medida que el aceite nuevo rehidrataba las fibras resecas y la cera se fundía con el estrato antiguo. La mesa recuperó su escudo defensivo original sin perder ni una sola micra de su madera, manteniendo intactas las marcas de su historia, pero con una resistencia renovada que durará otras 2 décadas. Mirando hacia atrás, tras más de 20 años de oficio, me doy cuenta de que gran parte de mi evolución en este taller consistió en desaprender hábitos que la industria moderna nos ha inculcado como verdades absolutas. El primer patrón de pensamiento erróneo que arrastré durante mi juventud fue la creencia de que un mayor grosor de capa equivalía siempre a una mejor protección. En mi cabeza, aplicar una tercera o cuarta mano de barniz sintético creaba una barrera más impenetrable contra el mundo exterior. Es un error técnico gravísimo. Los maestros antiguos sabían perfectamente que el exceso de material acumulado en la superficie solo genera una película propensa a la fractura por tensiones internas. La verdadera protección se mide por la profundidad de la penetración celular, no por la altura del relieve plástico, al adoptar el acabado tradicional. Comprobé que bastan 2 pasadas finas y bien frotadas para conseguir una defensa que supera en longevidad a cualquier película milimétrica artificial. El segundo error común que veo cometer a menudo es el lijado obsesivo a granos extremadamente finos, antes de aplicar un tratamiento aceitoso. Muchos artesanos pasan horas puliendo un tablero con grano 320, 400 o incluso 600, pensando que así obtendrán un acabado superior. Lo único que consiguen a nivel mecánico es bruñir la madera de forma prematura, aplastando las fibras celulares de la superficie y taponando los poros con el propio polvo fino que genera la fricción. El aceite de linaza no puede penetrar en una superficie sellada por el lijado excesivo. Se queda estancado en la superficie y termina volviéndose una pasta pegajosa que atrapa la suciedad. Los carpinteros de las comunidades shaker apenas utilizaban el abrasivo de papel, dependían de la rasqueta de ebanista, que corta la fibra limpiamente mediante una rebaba de acero sin obstruir el poro, o detenían su lijado en un grano 180 para dejar las vías capilares completamente abiertas a la absorción profunda del tratamiento. El del tercer hábito pernicioso consiste en intentar contrarrestar el movimiento natural de la madera mediante el uso masivo de fijaciones mecánicas rígidas. Durante años, si no confiaba en la estabilidad de una unión de 2 tableros, añadía un segundo tornillo de acero o un par de espigas adicionales, pensando que la fuerza bruta mantendría la madera plana. El resultado era siempre el mismo. El roble o el haya terminaban rajándose justo donde se encontraban los tornillos porque no tenían el espacio necesario para contraerse durante los meses secos del invierno. Los antiguos artesanos nunca luchaban contra la fuerza de la dilatación. Diseñaban uniones flotantes, ranuras de expansión y utilizaban acabados penetrantes que permitían que toda la estructura ganara o perdiera humedad de forma uniforme, evitando los puntos de tensión interna que causan la rotura catastrófica de los ensambles de ebanistería. El cuarto patrón equivocado es la búsqueda hacia el sellado hermético absoluto. Nos han vendido la idea de que la madera debe quedar completamente aislada del aire ambiental para evitar su deterioro. Es una falacia de la química industrial. Ningún acabado comercial, ni el revestimiento epoxi más denso del mercado, es 100% impermeable al vapor de agua a largo plazo. Si la humedad logra entrar por un poro microscópico o un arañazo profundo provocado por el uso diario, un acabado hermético evitará que esa humedad vuelva a salir, creando un microclima interno confinado que acelera la proliferación de hongos de la pudrición blanda.
El acabado de aceite y cera funciona precisamente porque mantiene un equilibrio higroscópico constante con el aire del taller, permite que la madera respire, liberando el exceso de vapor de agua de forma natural antes de que afecte a la estructura molecular de la celulosa. Deshacerse de estos hábitos no ocurre de la noche a la mañana. No necesitas cambiar toda tu práctica en tu próximo proyecto. Basta con ir modificando el enfoque poco a poco, aplicando estos principios en una sola pieza para observar los resultados físicos con tus propios ojos, como recompensa por haber seguido esta investigación hasta el final. Quiero compartir una técnica complementaria que no encontrarás descrita en los manuales de carpintería modernos ni en las fichas técnicas de los productos comerciales. Es un secreto práctico que aprendí observando trabajar a un viejo restaurador en su taller del norte de Alemania hace ya 15 años, el pulido con viruta de fricción homogénea. Cuando aplicas la última capa de la mezcla de aceite de linaza y cera de abejas, y tras haber realizado el bruñido inicial con el bloque de corcho, la superficie queda con un brillo satinado, pero a veces persisten micras de cera acumuladas en las zonas de grano cruzado. En lugar de utilizar lana de acero comercial, que deja residuos metálicos microscópicos que terminarán oxidándose con la humedad ambiental y tiñendo la madera de negro con el tiempo. Toma un puñado generoso de las propias virutas finas que desprendió el cepillo de mano al alisar ese mismo tablero de roble o nogal. Presiona la viruta con fuerza bajo la palma de la mano y frota la superficie con movimientos circulares rápidos. La viruta actúa como un abrasivo orgánico de dureza idéntica a la madera que estás tratando, su textura retira el exceso de cera sin rayar lo más mínimo el soporte, y la fricción genera el calor justo para derretir las micropartículas superficiales, integrándolas en los poros abiertos. El cambio visual es inmediato. El brillo pasa de ser una capa artificial sentada encima de la madera a convertirse en una luminosidad profunda que parece surgir del corazón del propio leño. Este truco cambió por completo el acabado de mis muebles más finos, aportando una pátina que ningún disco de pulido sintético ha logrado replicar jamás, cuando las herramientas quedan guardadas en sus soportes al final de la jornada y el polvo del taller empieza a asentarse bajo la luz de los flexos. Uno comprende que este oficio es, en el fondo, una escuela de pensamiento. No estamos discutiendo únicamente sobre proporciones de cera en peso o milímetros de penetración celular. Estamos eligiendo entre dos formas contrapuestas de entender nuestro trabajo y los objetos que nos rodean. Por un lado, la mentalidad de consumo rápido, que nos obliga a comprar soluciones temporales embotelladas en plástico que dañan nuestra salud y destruyen el material a largo plazo. Por el otro, el camino de la autosuficiencia, que nos devuelve el control sobre nuestras propias creaciones utilizando elementos que la tierra nos proporciona de forma directa. El patrón se repite constantemente en cada rama de la tecnología tradicional, cuando un método permite a una persona resolver un problema de forma definitiva, eliminando la necesidad de pasar por caja una y otra vez. Ese conocimiento es arrinconado por la industria a favor de una alternativa inferior que garantice un flujo constante de ingresos. Esto no responde a una conspiración oculta, es simple lógica económica de mercado. Y lo más maravilloso es que este proceso es perfectamente reversible en el instante exacto en que decides aprender aquello que dejaron de enseñar en las escuelas de formación. Enterraron este acabado porque funcionaba demasiado bien. Lo apartaron de los estantes porque un producto que protege un mueble durante 200 años es la ruina del fabricante de barnices. Ocultaron la receta porque el saber que reside en tus manos no se puede empaquetar ni vender con un código de barras en una gran superficie. Pero el conocimiento sobrevivió en la madera misma, y ahora está en tu poder mantenerlo vivo. Si deseas recuperar 100 técnicas olvidadas como esta, he recopilado el saber de toda una vida en las 171 páginas de mi libro titulado El taller olvidado, donde detallo las habilidades artesanales que las corporaciones intentaron borrar de nuestra memoria. Puedes acceder a él escaneando el código QR que aparece en la pantalla o utilizando el primer enlace que encontrarás en la descripción del vídeo. No dejes que este conocimiento se pierda en el olvido. Suscríbete a Heritage Woodcraft, activa la campana de notificaciones y comparte este contenido. Cada interacción ayuda a preservar el legado de los maestros antiguos frente a la uniformidad industrial. Las luces del taller se apagan por hoy, pero el próximo cuaderno se abrirá muy pronto.